La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, de la calle 47 número 2320, Barrio Nuevo Sotomayor, les presenta su programa, La Espada del Espíritu. Bienvenidos. Doctor, nosotros venimos hablando acerca de algo muy importante y es que la sangre tiene unas características y es que tiene voz, tiene clamor y también pide, ¿cierto? Porque así como Dios exige, quiere decir que la sangre del Señor estaba entregando una serie de exigencias para que el pueblo, para que nosotros hubiésemos entrado dentro del proceso de la purificación y el perdón de pecados. Nosotros habíamos hablado en el día de ayer de 3 versículos, Génesis 4:10, Hebreos 12:24, y hoy, doctor, vamos a hablar sobre lo que nos dice Apocalipsis 6:16 acerca de la sangre de Jesús al final de los tiempos. En la revelación, pastora. Entonces leo Apocalipsis 6, versículo 10, y la palabra dice así: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Entonces fíjese que allí nos está diciendo que aquellos que murieron, si nosotros tenemos la oportunidad de leer eso, hablan de que los santos, de los que han muerto por causa del Señor Jesús, están pidiendo que delante de Dios que sea juzgada su causa. Que así como Abel pedía delante de Dios, se presentaba delante de Dios, que pedía que viniera a ver, que viniera a darse cuenta de las cosas que estaban pasando, pues estos hombres, dice, ven y vengas, quiere decir, tome venganza sobre las personas que maltratan los siervos, que matan los siervos, que cumplen, porque es que matar no es solamente el quitarle la vida con cualquiera de los elementos que podemos matar al cuerpo, ¿cierto? Sino yo también con una palabra puedo matar espiritualmente a alguien, puedo entrar también de pronto con una palabra, puedo maltratar, puedo herir, puedo sacar de la cobertura del Señor a alguien con respecto a lo que yo hable, con respecto a lo que yo diga. Entonces fíjense que dice el Apocalipsis, nos está hablando, dice, y clamaban a gran voz. ¿Quién era la que clamaba? La sangre de los santos del Señor, la sangre de aquel que muere en la presencia de Dios sube haciendo un clamor. Por eso el Señor es muy claro cuando nos enseña que para que Él nos identifique, para que Él preste atención a nosotros, hay un recurso que Él nos ha dado y es el clamor. ¿Por qué el Señor trajo salvación y libertad al pueblo de Israel? Porque continuamente clamaba, porque con su voz, con su aflicción, con su dolor. ¿Cuántos de esos hermanos murieron en la esclavitud? ¿Cuánto pueblo durante esos 400 años murieron en las manos de los egipcios? ¿Cuántos niños fueron muertos por causa de qué? De la prepotencia de un faraón, de la prepotencia de alguien, por la avaricia de alguien. ¿Cuántos han muerto? Y esa sangre, mire lo que nos enseña la palabra, tiene un clamor, tiene una voz delante de Dios, y eso es lo que el Señor va a venir a vengar sobre la tierra, eso que se hace atentando contra la integridad física de los siervos del Señor, de aquellos a quienes se les ha quitado la vida simplemente porque queremos llevar al pueblo a una verdad, porque queremos llevar al pueblo al conocimiento de Dios, que es lo que nos va a llevar a la vida eterna. Entonces, fíjense algo muy importante, doctor, que nos enseña aquí mirando mis apuntes. Hay algo aquí en la palabra que tengo un anexo ahí donde dice Hebreos 9:22 y dice así en la escritura, dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fíjese que el Señor dice que casi todo era purificado. ¿Por qué? En la ley era por la sangre. Ahora nosotros somos purificados y santificados y redimidos por la sangre de Jesús, y usando también un recurso y usando otro
Otra parte que nos interesa a nosotros mucho y que también forma parte de Dios, y es el Espíritu Santo. Y es el Espíritu de Dios quien nos ayuda, quien nos anima para que nosotros día a día recibamos la instrucción del Espíritu de Dios. Doctor, la segunda característica, porque hablamos que la primera es que la sangre tiene una voz, ¿cierto? Amén. Ahora vamos a hablar de la segunda característica que nos enseña la palabra, y es que la sangre tiene vida. Si nosotros buscamos en Levítico 17:11, allí nos va a dar algo muy importante que lo tenemos que ir a confirmar en el Nuevo Testamento, porque todo lo que está en el Antiguo está en el Nuevo. Usted dice, pero ¿cómo? Si es que el Antiguo es más grueso, tiene más hojas, porque hay muchas cosas que es a nivel de historia, pero lo que realmente nos interesa en cuanto a la persona de Jesús también está escrito en el Nuevo Testamento. Y en Levítico 17:11 dice así: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Doctor, ¿qué me tiene que decir ahí? Pastora, que definitivamente, o sea, yo creo que yo sí, nuevamente, o sea, y sigo insistiendo, definitivamente, hermanos, tenemos que buscar de la palabra del Señor. Tenemos que llenarnos, tenemos que, como lo dice, y lo que siempre repetí el mismo versículo: si vosotros estáis en mí, mi palabra está en vosotros. Nosotros tenemos que estar siempre en Cristo Jesús. Tenemos que meternos dentro del Cordero, y tenemos que untarnos de esa sangre del Cordero, y tenemos que estar metidos para que la sangre del Cordero nos llene completamente y llegue hasta todo lo más profundo, hasta lo más profundo de nuestro ser, y que nosotros podamos verdaderamente vivir una vida solamente en Cristo Jesús. Doctor, fíjese lo que nos enseña ese versículo, porque dice, ¿dónde está su vida? Fíjese que nosotros, cuando hablamos de la parte respiratoria, ¿qué hizo el Señor? Colocó un aliento, una fuerza, amén, ¿cierto? sí. Pero la vida en sí, ¿dónde está? En la sangre, ¿cierto? Su carne, su cuerpo, ¿está en dónde? En la sangre. ¿Qué es lo que realmente tiene vida en el cuerpo de Jesús? La sangre que Él derramó para nosotros conformarnos como su cuerpo. Y dice, yo la he dado para hacer expiación. Si nosotros recordamos que la palabra expiación significa el borrar nuestros pecados, remisión el de limpiarnos pecados, sí, nuestros pecados. Fíjense amén, que Él está diciendo que la sangre de Jesús es la que ha borrado mi pecado, que la sangre de Jesús es la que me ha limpiado, y nada me acusa delante de Dios. O sea, a Dios no le interesa si yo me pongo un pantalón o me pongo una blusa de tiritas, o me maquillo la cara, o me pongo orejeras, porque eso no tiene nada que ver con el Señor. ¿Por qué? Porque hay cosas más importantes en las que nosotros tenemos que enseñar al pueblo, y es instruirlos en la palabra. Y fíjense que aquí dice que es sobre el altar por vuestras almas, que el mismo Jesús nos habla en la Escritura que Él vino ¿a qué? Él vino a salvar mi alma. Y hablábamos nosotros en uno de los programas anteriores que el que gobierna mi alma, ¿qué hace? Gobierna mi ser, ¿cierto? amén. Entonces fíjese que Jesús vino a salvar mi alma, y si el Señor vino a cambiar mi mente, y si el Señor vino a cambiarme mi parte emocional para que la voluntad mía se hiciera. Tú hablabas en un programa, creo que hace unos 2 programas atrás, tú hablabas algo muy importante que viene ahora a mi mente, y es que tú decías, Padre, glorifícame para yo poder glorificarte, ¿cierto? Amén. Cuando el Señor nos dio esta revelación, porque a veces nosotros decimos, Señor, deme, pero ¿qué es lo que nosotros? Fíjense que Jesús primero decía, Padre, glorifícame, glorifícate en mí para yo glorificarle. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que decir? Jesús, glorifícate en nosotros para nosotros poder glorificar a Cristo, para que Cristo pueda glorificar al Padre. Amén. Ese es el orden divino, esa es la forma, esa es la manera como nosotros tenemos que hacerlo para que se cumpla el lineamiento, para que se cumpla la verticalidad de las cosas con el Señor.
Porque pastora, lo que acabas de decir es muy cierto y en la forma como nosotros, o sea, siempre que nosotros le pidamos al Señor Jesús, a nuestro hermano mayor, que nos glorifique, para nosotros poderlo glorificar a Él en ese momento, en cualquier nivel, en cualquier área, llámese el área financiera, llámese el área sentimental, llámese el área espiritual, llámese todas las áreas, si nosotros le pedimos al Señor que nos glorifique para poderlo glorificar, cuando nosotros recibamos la bendición del Señor, cuando nosotros recibamos esa bendición que viene a nuestras manos, ese momento, esa parte financiera, esa parte sentimental, tienes que ir a la presencia de Dios para glorificarlo y decirle gracias Señor porque todo se hace en ti. Cuando Jesús fue a resucitar a Lázaro, ¿sí?, en la oración que dijo él, dijo gracias Padre porque tú ya hiciste lo que yo voy a hacer. Tú ya lo has hecho. O sea, ya en ese momento el hijo estaba reconociendo que el padre era el que había hecho eso y él no tenía nada que hacer. Él era un instrumento más que iba a hacer la obra del Padre. ¿Para qué? ¿Para que fuese glorificado quién? ¿Cristo Jesús? No, para que fuese glorificado Papito Dios. Y es así como verdaderamente eso es. Así se nos muestra la obra del Señor. Y así tenemos que seguir haciendo. No sigamos con quejabanzas, no sigamos pidiendo cosas. Glorifiquemos al Señor por medio de la gloria que Él nos trae a nosotros. Amén. Doctor, mire, en este versículo es muy importante ver dos verdades. O sea, aquí podemos ver dos cosas. Una, el valor que tiene la vida, ¿cierto? Y segundo, la eficacia que tiene lo que dice aquí, que la sangre debe ir sobre el altar, ¿cierto? Aquí estamos viendo estos dos tipos de cosas. O sea, si nosotros vemos que el valor de la vida es la medida del valor de la sangre, si usted valora su vida, usted tiene que valorar la sangre de Jesús. Amén. Si nosotros no valoramos la sangre de Jesús, usted no está valorando su vida, porque lo que realmente la hace entrar al lugar santísimo y la hace a usted con remisión y la hace a usted libre de pecado y libre de toda cosa es el reconocimiento de la sangre de Jesús. Una vez estuve predicando sobre eso, pastora, y la vez que prediqué, yo hablaba, dice, ¿cuánto vales tú o cuánto vale Dios para ti? Y en la forma como yo predicaba, yo le decía al pueblo, yo les comunicaba al pueblo, le dije, el valor que tú tienes está dado por el valor que Dios coloca en ti. ¿Me explico? Pongamos, si Dios quiere que yo sea un profesional en determinada área, sí, Él va a colocar todos los medios para que yo alcance a ser profesional. Pero ¿qué sucede? Esa glorificación, esa parte, ese gozo o ese bienestar que Dios me ha dado en mi talento, Él lo hace para que yo lo pueda glorificar a Él en el talento. Fíjate que vuelve otra vez y se repite lo anterior, glorifícame para poderte glorificar. En esa forma, ese valor que tengo yo es el que me da Dios. Si yo a Dios lo considero, o si yo a Dios lo tomo como si fuese de pronto un ser que tiene un valor pequeño, pues de pronto yo voy a pedir cosas pequeñas, pero cuando yo tengo a un Dios que es el dueño de todo, que es mi proveedor, que es mi sanador, que es aquel que todo lo hace, aquel que me dice, diga el débil fuerte soy, ese Dios que yo tengo es un Dios de lo imposible, es un Dios maravilloso, es un Dios inmensamente grande. Entonces yo tengo un valor inmensamente grande. ¿Por qué? Porque yo lo tengo dentro de mí, tengo el Espíritu de Él dentro de mí. Luego el valor que yo tengo, o el valor que tú tienes, mi amado hermano en Cristo Jesús, es demasiado grande. No lo dejes perder, no lo vayas a regalar por una moneda, no vayas a hacer como hizo Esaú, ¿sí? Que lo vendió por un plato de lentejas. No pierdas la primogenitura de Cristo Jesús. Mantenga la primogenitura porque tú tienes la heredad en el reino de los cielos. ¿Cuánto vale el reino de los cielos? Inconcebible. Sí, pastora, no se puede ni siquiera hablar sobre eso. No tiene valor. Doctor, mire, aquí hay algo también muy importante que es que en dónde está la cuestión. La gente dirá, pero ¿de dónde sacan todo? Ahí está en la escritura. La cuestión es leer y volver a leer y conocer el significado de cada palabra que está allí. Eso es lo que nosotros no estamos sacando las cosas, sino de la escritura, de la misma palabra. No estamos inventando nada, sino estamos leyendo la misma palabra. Dice que el valor de lo que tú hablas, ¿cuánto vale Cristo para ti?
¿cuánto vale el Señor para ti? O sea, no puede tener un valor, ¿cierto? Porque la vida de una persona no tiene valor. No tiene valor. Yo no le puedo quitar la vida a alguien por 2 pesos, por 3 pesos, porque estaría menospreciando la vida de Dios que nos ha dado a través de su Hijo. Estamos diciendo que no tiene, que tiene un precio que lo puede poner la tierra cuando Dios ni siquiera ha sido capaz de ponerle un precio a ese tipo de cosas. Entonces, fíjense que aquí hay algo muy importante, y es que la Escritura nunca nos habla acerca de los sacrificios. Fíjense que aquí no está diciendo que lo que perdonaba, que lo que limpiaba era el sacrificio del animal, está hablando ya de la persona. Ya, si vemos adelante un poquito, porque lo veíamos en Levítico 1, hablaba era del animal y hablaba era del cubrimiento del pecado momentáneo. Aquí ya el Señor nos está haciendo más específico, Dios nos está hablando más específico acerca de qué, de que es el alma. Lo que Él está preocupado por coger de nosotros es el alma. Lo que Él está preocupado es que nosotros, lo que me permitirá a mí hacer expiación y borrarme mis pecados es la sangre de Jesús. Es lo que me permite estar, ¿qué? En una comunión, en tener ese valor delante de Dios que nos lo ha dado, ¿quién? Cristo. Amén. A través de su sangre. Bueno, pastora, doctor, pastora, y lo otro es el valor, es lo que hablábamos, o sea, ¿cuánto vale para ti la vida eterna? Todo, una eternidad, doctor. ¿Cuánta gente ha pagado por tener vida eterna? ¿Cuánta gente ha querido buscar cosas? Anteriormente los magos, mucha gente en el antiguo, o sea, en la antigüedad, en el siglo XV, XVI, XVII, XVIII, ha estado buscando el elixir de la vida eterna. La juventud eterna. Y a nosotros el Señor nos está dando vida eterna, entonces pregunto es, ¿cuánto vale para ti la vida eterna? Luego, si para ti la vida eterna no tiene valor porque es incalculable el valor, o sea, no hay un precio para poder pagar lo que es la vida eterna, entonces dime cuánto vale para ti el estar en Dios. Amén. ¿Cuánto vales tú? O sea, ¿cuánto vales? ¿Vales un centavo? Es lo que yo muchas veces les decía a mis hijas. Le dije, ¿tú sabes cuánto vales para mí? Yo les decía a mi hija, o a mis 2 hijas, le dije, ¿sabe cuánto es el valor que para mí ustedes tienen? Si ustedes supieran cuánto es el valor que para mí ustedes tienen, yo creo que sus novios, ¿sí? Para poder buscar ustedes un novio, tendrían que buscarse un novio que tuviesen demasiado capital. Empezando por la parte financiera nada más. Ahora pónganse en la parte espiritual a ver si estamos predicando de la palabra. ¿Cuánto cree que vale? ¿Cuánto crees que de pronto puede ser el costo de ellas también? Amén. Doctor, hay algo, vamos a leer entonces, la sangre tiene vida en lo que nos habla. Quiero leer un versículo que de pronto también es muy importante tenerlo, y es Génesis 9:4. Dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Fíjense que a nosotros la misma palabra de Dios está diciendo que no podemos comer nada que tenga sangre. Y usted puede decir, eso es del Antiguo Testamento. No, señor, miremos lo que dice Hechos 15:20. Hechos 15:20 dice la siguiente porque eso forma. Es lo que a veces la gente dice, ay no, pero es que el Señor ya lo limpió, yo ya puedo. Entonces miremos, porque estas son imposiciones o son ordenanzas que nos da el Espíritu de Dios para poder caminar en el Espíritu. Hechos 15:20 dice de la siguiente forma, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Amén. Entonces fíjense que la misma escritura que nos está diciendo, no solamente en Génesis el Señor me está diciendo que no puedo comer nada que tenga sangre porque estoy comiendo la vida de otra persona, o sea, me estoy volviendo canibalito, ¿cierto? Me estoy volviendo algo que se sale del contexto del Señor. Fíjense que acá era la discusión que se tenía entre ellos por el mismo comportamiento que se estaban llevando en determinadas iglesias que se daban en las casas, porque anteriormente las iglesias no era en las cosas que nosotros estamos viendo, sino es en las casas, y la iglesia tiene que volver a las casas porque la palabra de Dios dice que la iglesia primitiva tiene que volver, las iglesias tienen que volver a establecerse en las casas como Dios lo ha dejado establecido. Pastora, permítame un momentico, aclaro un poquito esa parte, porque mucha gente irá a decir, bueno, y entonces ¿quién hizo los templos? Resulta que los templos fueron hechos por Constantino. Ese era un rey romano que para poder ganar entonces buscó el apoyo de los cristianos y entonces les dijo que si tan pronto si él ganaba,
él entonces se convertía al cristianismo. Y después entonces para poder compensar entonces decidió hacer moles de cemento a donde fueron muchos cristianos y de ahí para adelante vienen los 1000 años de oscuridad de la iglesia primitiva. Amable oyente, espéranos un momentico que ya volvemos con ustedes. Bien, hermanos, ya estamos aquí otra vez. Ahora sí, doctor, extiéndase lo que estaba tratando de correr antes de terminar en nuestro primer parte del tiempo. Pastora, cuando yo estuve estudiando la parte esa del oscurantismo, la parte de los 1000 años perdidos de la iglesia, sí, me encontré con que después del año 400, siglo IV, vino una época del cuarto al 1400, donde básicamente se perdió la visión, se perdió todo, se perdió prácticamente el poder del Espíritu de Dios y se vinieron abajo todas las cosas, porque los papas en ese momento empezaron todos a hacer lo malo, empezaron a tener hijos, empezaron a robar, empezaron a hacer capitales, cuando verdaderamente lo que Dios quería era que ellos hicieran templos en cada uno de nosotros. Dios siempre ha querido que nosotros seamos tabernáculos, que seamos verdaderamente y que seamos tabernáculos donde more el poder del Espíritu de Dios. Y yo no sé por qué razón, pero pastora, mire, Hechos 15, que usted me dijo que leyera, me dijo que leyera el 15:20. Yo le invito a que leamos el 15:15. Y dice así, Hechos 15:15 dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Amén. Entonces dígame si nosotros no somos tabernáculo, porque Dios va a reedificar en nosotros. Él va a hacer en nosotros. Él va a hacer en los gentiles. Es en los gentiles, pastor. Amén. ¿Ve? Él va a hacer en nosotros, que somos los gentiles, Él va a hacer en nosotros templos nuevos, tabernáculos nuevos, donde more el Espíritu, ¿sí? Y donde la sangre del Cordero de Dios esté colocada en los dinteles. Doctor, pero hay que hacer la claridad qué tipo de templo. Amén. Porque el Señor está diciendo que no hecho de manos, Amén. sino hecho por el poder del Espíritu Amén. de Dios, y el que hace los templos con poder en el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo, pero somos Amén. nosotros. Pastora. No es que van a decir, pero es que ahí está diciendo que va a volver a reconstruir, y nosotros estamos reconstruyendo el templo. Está Amén. hablando de nosotros como templos, Amén. que hemos sido, que se han caído por las diferentes cosas, que hemos perdido la fe, que hemos perdido esperanza, hemos perdido una gran cantidad de cosas por las mismas cosas que se están dando y el mismo mover que se está Entonces llevando. invitemos a nuestros oyentes, invitemos a nuestros hermanos para que nos estén recordando cuando le vamos a decir, o cuando le vamos a predicar, o cuando le vamos a hablar sobre el templo que mora en cada uno de nosotros, ¿sí? Con las columnas, pastor. Las 4 columnas. Ya ahora sí se acordó cómo edificarnos como templo, como columnas de la iglesia. Como templos del o sea, Señor. porque la iglesia de nosotros desde hace 4 o 5 años viene con las columnas de la iglesia. Sí, ya sabemos lo que es el templo para cada uno de nosotros. Doctor, mire, hay algo muy importante, y es que ya la misma escritura nos enseña que hay unas características, y es que la sangre tiene vida, ¿cierto? Ya vimos que la misma escritura nos prohíbe que alejarnos de contaminaciones. Fíjese que la misma palabra de Dios, ¿a qué tipo de contaminaciones se está refiriendo? Nos dice Fíjese que es las palabras, porque dice a veces la escritura, en alguna parte de la escritura dice que no es lo que comemos, sino lo que sale de nuestro corazón lo que contamina. Amén. Porque si nosotros nos sentamos a hablar con alguien de determinados temas que no me edifican, sino que me van a alborotar el avispero, o me van a llevar a anhelar cosas de la tierra y no las cosas del Espíritu, yo no puedo permitir que la palabra contamine mi templo. Yo recuerdo algo, doctor, que viene en este momento a mi conocimiento, a mi memoria, que cuando cuando yo conocí del Señor y tuve la oportunidad de asistir a un seminario
nos hablaban de los vicios. Era la primera, yo estaba muy recién convertidita, tenía por lo menos un mesecito en el Señor y nos estaba llevando a qué tipo de cosas, y era que ellos nos estaban enseñando que yo era templo del Espíritu de Dios y que nosotros teníamos que pedirle al Espíritu Santo que nos quitara todo vicio. En ese momento, cuando yo había entrado al caminar, yo fumaba. Yo desde los 14 años fumaba, pero escondida, que mi papá no se enterara. Y yo cuando entendí esta palabra, cuando el líder, cuando la persona que me estaba enseñando dio esta palabra, yo sentí que yo era el templo, que yo era de Dios y que yo no podía tener este hábito, yo no podía fumar. ¿Por qué? Porque estaba dañando, estaba poniendo en poca estima el templo del Señor. Entonces, cuando fuimos a la oración, cuando el hermano o el líder o la persona que nos estaba dando la charla empezó a orar y dijo, vamos a pedirle al Señor que le quite esos vicios, que le quite esos hábitos que de pronto usted ha cogido. Yo lo único que pensé en ese momento, el que yo tenía era el cigarrillo. Y yo cerré mis ojos y yo le dije al Señor, Señor, muéstreme qué pasa en mi templo cuando yo fumo. Y resulta que empecé a tener mi primera visión, en ese momento Dios empezó a mostrarme de que había como un lugar, y ese lugar estaba todo lleno de humo, ese que bota el cigarrillo, como grisecito con azulito, como ese tipo de cosas, y que había alguien allá adentro que tosía. Y eso es lo que nos produce a nosotros cuando alguien pasa fumando, nos produce tos, nos produce repugnancia, no nos permite a mí ahora que yo no fumo, a mí me quita el aire, me impide respirar libremente, y a mí eso, yo ya aborrezco ese tipo de cosas. Entonces, fíjense que cuando el Señor me mostró eso, el Señor me decía, es que cada vez que tú fumas, cada vez que tú prendes un cigarrillo, esto es lo que haces, impides que yo me mueva, no deja que el aire circule. Hoy entiendo por qué hablamos de la respiración y por qué hablamos del aire y del viento, que es lo que se refiere a la respiración. Entonces él me decía, esto es lo que sucede. Entonces yo le decía, bueno, Señor, si yo estoy impidiendo, si yo estoy teniendo oscuridad, si estoy profanando ese templo, quíteme el hábito de fumar. No quiero fumar, no quiero entorpecer, no quiero echarle basura al templo. Y seguí orando, y cuando llegué al lunes siguiente a la universidad, yo tenía un hábito y una costumbre, era que yo llegaba, entraba a la cafetería, me compraba un cigarrillo, me compraba un agua aromática y me sentaba a fumar y a tomarme el agua mientras empezaba la primera clase. Fumando espero la clase, doctor. Entonces, fíjense que allí, ¿qué era lo que pasaba? Pero cuando yo llegué ese día y solamente pedí un agua aromática, como a los 15 días me di cuenta, ¿cómo? Y eso porque me lo dijo una compañera, me dijo, oiga Elsa, yo no la he visto a usted fumar, ya lleva varios días. Y yo me acordé, yo dije, ay, cierto que yo fumaba. Y me acuerdo tanto, doctor, que a veces uno no cree que Dios le ha quitado a uno las cosas y uno no cree en las sanidades que Dios ha hecho. Y entonces llegó en ese momento algo, y es que yo dije, voy a ver si verdaderamente tenté a Dios, y por haberlo tentado la llevé. Y yo dije, voy a ver si verdaderamente el Señor me sanó, el Señor me quitó el hábito. Cuando yo cogí y empecé a fumar y aspiré el humo, me pegué una torada que fui vergüenza para toda la cafetería, porque yo no hallaba para dónde respirar y no hallaba para dónde mirar. Me decía, ¿pero qué le pasó? Le decía, yo no sé, no podía. Y yo en ese momento, dentro de mi mismo ahogo, yo lo único que le dije, perdóneme, Señor, porque yo lo tenté y mira a dónde me llevó el no haber creído en el Señor. Desde ahí yo dije, santo remedio, como dicen por ahí, con respecto a las sanidades y con respecto a las cosas que Dios hace en la vida de nosotros. Porque a veces Dios sana, Dios libera, Dios liberta, Dios me consuela, pero yo no le creo. Entonces, ¿Dios qué tiene que hacer? Llevarme a vivir en la carne, que Él sí realmente lo ha hecho. ¿Para qué? Para que yo pueda entrar a creer en la fuerza y en el poder que tiene las sanidades de parte del Señor. Amén. Entonces, fíjese que eso es muy importante, doctor, nosotros poder conocer ese tipo de cosas. Ahora entremos a la tercera
característica de lo que significa la sangre. Y entonces es una voz, un valor y ahora... No, primero es una voz, la vida y ahora tiene precio. Precio. Ahora dice, la sangre tiene un precio. ¿Qué nos dice, doctor? Creo que usted me estaba buscando por ahí. En Mateo 27:6, ¿cierto? Pero antes de entrar a ese Mateo 27:6, yo quiero decirle algo. En la palabra de Dios, y no tengo ahorita el versículo, pero en algún momento yo vuelvo y se lo entrego. En la palabra de Dios se está refiriendo que las cosas en la antigüedad para ser rescatadas tenían que ser pagado un precio, ¿cierto? Amén. Así como el Señor nos habla del jubileo, de los 50 años funcionando dentro de determinada cosa y recibíamos el jubileo o recibíamos que todas las cosas que se habían perdido durante esos 50 años, cuando se cumpliera ese tiempo, las cosas tenían que volver a su dueño. Entonces fíjense que, y para que volviesen a su dueño, tenían que ser pagos por un precio. Entonces, a esto se está refiriendo, es que el pueblo gentil, por el pueblo gentil o por la iglesia del Señor, Cristo tenía que pagar un precio, tenía que dar un valor, ¿cierto? Tenía que dar un determinado valor, unas determinadas cantidades de monedas, ¿para qué? Para que fuera comprada, para que fuera libre, así como cuando se compraba la libertad, pues Jesús vino no a comprar con monedas la iglesia, sino con su propia sangre. En la antigüedad hay algo que dice en el Antiguo Testamento, no recuerdo ahorita la cita, pero viene a mi conocimiento eso, y es que en la antigüedad para rescatar una joven, una mujer virgen, tenía que pagar 20 monedas de plata. Y cuando se rescataba la virginidad o se rescataba esta mujer, era pagando este precio. Jesús, para rescatar la iglesia, para rescatar a los gentiles, para venir a formar, tuvo que ser comprado, tuvo que pagar un precio de ¿cuántas monedas? De 30, ¿cierto, doctor? Entonces, fíjese que la misma escritura me está diciendo que la sangre tiene un precio y es la libertad por cada uno de nosotros. Doctor, ¿qué dice Mateo 27:6? Mateo 27:6 dice aquí, pastora, lo siguiente: los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Entonces fíjese que aquí, ¿qué nos está diciendo el Señor? ¿Qué nos está enseñando la palabra? Mire que cuando aquí está hablando de que Judas devolvió el dinero. Sí, entonces Judas, el que había entregado en el versículo 3, sí, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Pero fíjense que ya estaba el acto hecho, ya él lo había vendido, ya se había cumplido la palabra, no nos podemos devolver, ¿cierto? Amén. A pesar de que él quiso, porque se dio cuenta del daño que él había hecho, porque se dio cuenta que había vendido a un inocente, que se había dado cuenta que no era lo que realmente él había estado con Jesús, o sea, él iba, pero no estaba con Jesús. ¿Por qué? Porque una cosa es que usted camine con el Señor y otra cosa es que usted esté con el Señor. Porque fíjese que tú decías hace un ratico o un programa atrás que decía que si permanecemos en Él, ¿cierto? Y Él permanece en mí, pida lo que usted quiera que el Señor, que yo pago, dice el Señor, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que el Señor le está diciendo? Usted tiene que permanecer con Él, usted tiene que caminar con Él. Usted tiene que asignarse a la palabra. Usted no puede dejarse llevar por cualquier cosa. Usted no puede dejarse llevar por un sentimentalismo barato, porque a la final las personas se van y uno queda solo, ¿cierto? Entonces, fíjese que aquí él, después de que él se dio cuenta del daño que había hecho, fíjese que las cosas siguieron su curso porque en la palabra estaba escrito, en la palabra dice, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas. Fíjese, doctor, que era un dinero que mal habido, era un dinero por el cual se había pagado la vida de un inocente, y ese dinero no puede entrar al tesoro de la casa de Dios. Si nosotros miramos ese tipo de cosas que estamos hablando, ¿qué tipo de dinero a veces traen a las iglesias? Son dineros de pronto donde la niña ejerce la prostitución,
son dineros de pronto donde el hombre está haciendo malos negocios y supuestamente Juegos yo llevo al el diezmo. azar. Exacto, entonces hay que mirar y hay que pedirle al Señor que Él me revele que si los dineros que están entrando a su tesoro, a su casa, son bien habidos o no son bien habidos. Yo recuerdo que hace un tiempo atrás, hace unos 6 o 7 años atrás, vino una hermana y había problemas con ella, ¿cierto? Y ella no se estaba congregando en la iglesia, ella no estaba yendo a la congregación. Y si yo digo una cosa, doctor, si yo no ministro en la vida de alguien, si yo no formo la vida de alguien, ¿será que yo estoy llamada a recibir la ofrenda de la persona a quien yo no estoy formando? No, pastor. ¿Quién es el que tiene el derecho a recibir la persona que lo instruye? El que está orando. El que está orando y Amén. el que está instruyéndolo en el Amén. camino, ¿cierto? Amén. Porque el Señor lo dice en su palabra. Entonces, como ella no venía, como ella no asistía, ella envió el diezmo y yo le dije al Señor, yo no me siento con libertad de escoger este diezmo, porque yo no la edifico. Ella no se instruye aquí. Esa cosa no es, Señor, y no me siento íntegra recibiendo esto. Entonces yo le dije al Señor, yo no quiero que ese diezmo vuelva aquí, porque primero sabía que venía de un corazón ardido, de un corazón dolido, y que era algo que yo no me lo estaba ganando y el pastor tampoco, porque no estábamos edificando esa vida. Entonces yo le dije, Señor, no le vuelva a colocar el sentir a esa persona que envíe el dinero, sino a donde ella va, a donde ella se congrega, ¿cierto? Amén, así donde es. le están instruyendo, donde ella está recibiendo la palabra. Entonces, fíjese que, y ella al mes siguiente, ¡pum! Entonces, fíjese que eso, uno tiene que ser íntegro, uno tiene que caminar en lo que es. ¿Por qué yo voy a recibir un dinero de alguien que yo no estoy edificando? De un dinero que yo no estoy dando. A menos, doctor, que alguien, el Señor le diga, lleve eso a la obra, porque eso sí lo dice la Escritura, ¿cierto? Amén. Que es que el Señor colocó en mi corazón que yo traiga esto Una ofrenda. para la casa del Señor, eso es diferente. Pero Ofrenda. que la persona traiga el diezmo que le pertenece a su pastor por edificarla y por formarla, yo creo que eso no está bien que nosotros lo recibamos como parte de bendición de parte del Señor. Pastora, y también aquí tiene un precio también. Todas las cosas en la vida de nosotros tienen un precio. Ajá. Todas las cosas que usted haga, mi amado hermano, tienen un precio. No crea que las cosas son gratis ni baratas. ¿Por qué razón? Porque es que Dios, para que usted pudiese ser libre de pecado, Dios pagó un precio. ¿Que fue quién? Cristo Jesús. Quien vino por nosotros y pagó por nosotros. Pero usted también paga un precio. Si usted quiere ir a su iglesia donde verdaderamente usted va a recibir la bendición de Dios, donde usted va a recibir la unción del Espíritu de Dios, donde usted va a ser lleno y bien alimentado y va a quedar bien fortacho, y de pronto esa iglesia queda retirada, tiene que pagar un precio, tiene que pagar un transporte, tiene que pagar de pronto una marcha. Estábamos mirando de pronto un programa de televisión y nos dábamos cuenta de que hay personas que para poder ir a un sitio tienen que subir una peña altísima y escalar casi como si fueran, digo escalar porque eran como escaladores para poder subir en esa peña y poder llegar a la iglesia donde ellos iban para poder recibir la enseñanza. Y nosotros que a veces tenemos aquí un lugar donde tenemos un transporte, donde tenemos muchas cosas, donde no hay necesidad ni siquiera ni de subir peñas, ni de pasar ríos, ni de meternos a nadar, ni nada de eso, el Señor y nosotros a veces nos da como pereza pagar ese precio. Pero todo en la vida tiene un precio, mi amado hermano. Ahora, si tú llegas y quieres recibir algo del Señor, también tienes que pagar un precio. ¿Por qué? Porque tienes que ir, tienes que humillarte, tienes que arrepentirte, tienes que estar metido. Y tenemos que dejar a un lado todas las cosas del mundo, porque ese es el precio que tenemos que pagar, porque nosotros no somos de este mundo, nosotros somos del mundo dado por Dios. Nosotros, el mundo para nosotros es enemigo, y eso tenemos que decirlo porque Jesús dijo, todo aquel que ame el mundo, a mí me aborrece. Y así dice la palabra clarita, y nosotros a veces queremos amar al mundo y también supuestamente amar a Dios. ¿Ve? Y tenemos que pagar un precio, es dejando a un lado las cosas. Dios, mi amado hermano, Dios le va a dar a usted las añadiduras. Si tú estás en el camino del Señor, si tú estás, la palabra dice, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia,
porque Dios te va a dar a ti las añadiduras. O sea, todos los anhelos de tu corazón te lo vas a dar. Si vosotros estáis en mí y mi palabra está en vosotros, podéis pedir todo lo que querráis y os será concedido. Eso lo dice la palabra, pero mi hermano, usted tiene que pagar un precio. Usted no crea que todo es de balde. Dios le va a cobrar a usted un precio. Sí, doctor, hay algo muy importante y es que fíjese que la misma escritura desde el principio, cuando la gente llevaba su animal para hacer el sacrificio, el sacrificio tenía que hacerlo, tenía que caminar, tenía que comprar el animal para poder llevar y hacer el sacrificio y poder estar delante del caminar del Señor. Entonces fíjese que hay algo muy importante y es que la sangre tiene un precio, porque por sangre nosotros por la sangre la iglesia fue comprada, fue puesta en la evidencia con el Señor y fue puesta en la dirección hacia lo que Dios quiere. Cuando se habla de precio de sangre, se está hablando que es un dinero de sangre, y por ello, dice la Escritura, es inmundo y es contaminador del templo. Por eso no es el dinero, por eso nosotros hay cosas que en la palabra de Dios no las podemos comprar con dinero. La fe usted no la puede comprar con dinero, sino que usted tiene que desarrollar su fe mediante los actos y mediante el caminar que el Señor tiene con respecto a su vida, con respecto al precio. Tú hablabas ahorita de un precio. Nosotros tenemos que pagar un precio, pero dice la Escritura no de sangre, sino el precio es un caminar, es un salir, es un ir, es un abstenerme de determinadas cosas para poder obtener favores de parte de Dios, para poder tener santidad y bendición de parte del Señor. ¿Por qué? Por abstenerme, por simplemente decir yo no quiero hacer esto y pago un precio. Es como cuando nosotros tomamos la decisión de ayunar, o sea, nos abstenemos de comer, estamos menguando la carne para que la parte espiritual salga. Entonces, fíjense que la misma Escritura me está diciendo que la sangre tiene un precio y la iglesia fue comprada por un precio, y fue el precio de sangre. Y fue entregada su sangre, fue derramada su sangre, ¿para qué? Para que la iglesia tuviese, y para que la iglesia formada ¿por quién? Por los gentiles, para que los gentiles tuviésemos una entrada al reino de los cielos, para que nosotros pudiésemos entrar dentro del camino del Señor. Doctor, hablemos entonces de la siguiente característica, y es la cuarta. Y dice algo muy bonito, doctor, y es de pronto lo que nosotros siempre estamos buscando, y es lo que nosotros usamos mucho en la oración cuando estamos buscando sanidad. Y dice, la sangre trae sanidad en el cuerpo, que dice Isaías 53:5, busquémoslo y ya lo encontramos aquí de una, doctor. 53:5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amable oyente, vamos a dejar ahí, vamos a leer y vamos a meditar con respecto a esta palabra, y mañana le explicamos esta característica, a qué se refiere y usted cómo debe untarse de la sangre del Señor para que usted reciba sanidad. Amén. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, y amable oyente, no se pierdan nuestros programas porque cada vez están muy buenos. Y si está en su corazón, invite a sus familiares para que lo escuchen y entiendan y comprendan. No importa la denominación, nos interesa es el conocimiento y la revelación que el Señor nos está dando. Que Dios nos guarde, nos cuide y nos proteja, y un muy buenas tardes. Amén. El fruto del Espíritu se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, de la calle 47 número 2320, Barrio Nuevo Sotomayor, les presentó su programa, La Espada del Espíritu.